Muy buenas noches, estimados colegas y amigos. Es un gusto para este grupo de trabajo Buró Jurídico Investigador, maestro Jorge Gómez, licenciado Miguel Ángel García, su servidor José Miguel González Sánchez, el darles la más cordial bienvenida a esta cuarta plática ya dentro de este taller de las acciones procesales, las acciones reales, perdón, en un sentido procesal. Bien, pues habiendo tenido nosotros ya el antecedente, primeramente lo que fue nuestra primera sesión en lo correspondiente a la teoría de los bienes, la segunda y tercera respecto a lo que son los derechos reales, vamos a tener ya como conclusión tanto el día de hoy como el próximo miércoles lo referente a lo que son las acciones reales y supuestos de procedencia que se van a presentar en las acciones reales. En ese sentido y siendo tan vasto todo ello, el día de hoy vamos a abordar lo que es la acción reivindicatoria, lo que son las acciones posesorias, para ya en nuestra última sesión hacer los comentarios correspondientes a lo que es la prescripción adquisitiva, a lo que son en este caso en las diligencias de información de dominio, la acción de petición de herencia, la acción confesoria y la acción negatoria. Hecho entonces este preámbulo, vamos a iniciar con los comentarios correspondientes. Bien, pues primeramente debemos nosotros de iniciar precisamente por lo que es el fundamento legal de este tipo de acciones. Tratemos aquí nuevamente de hacer esta interacción. Hablamos en su momento de los bienes. Distinguimos los bienes de las cosas. Hicimos ya de una forma más específico el señalamiento, el comentario respecto de lo que son los bienes. A partir de ello fue que entonces ya nos referimos nosotros a los derechos reales que se van a ejercer sobre esos bienes en particular. Ya nos referimos en dos sesiones a todos estos derechos reales: la propiedad, la copropiedad, la posesión, lo que es la hipoteca, lo que es la servidumbre, la prenda, etcétera, etcétera. Y hoy hablaremos en concreto de las acciones. Es decir, de ese planteamiento que voy a hacer yo ante el órgano jurisdiccional a partir de ese derecho que yo ejerzo sobre un determinado bien. En ese sentido, entonces, nuestro fundamento legal es el artículo 3º del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y sus correlativos en las entidades federativas, en la parte correspondiente a las acciones, que normalmente es la primera parte. Nos dice este artículo 3º: por las acciones reales se reclamarán la herencia, los derechos reales o la declaración de libertad de gravámenes reales. Se dan y se ejercitan contra el que tiene en su poder la cosa y tiene obligación real, con excepción de la petición de herencia y la negatoria. Este es entonces nuestro fundamento legal a partir del cual se va a hacer entonces el planteamiento de lo que es la acción correspondiente. Bien, en ese sentido vamos a identificar como acciones reales la reivindicatoria, los interdictos de retener y recuperar la posesión, el juicio plenario de posesión, la prescripción adquisitiva o usucapión, la acción hipotecaria, la acción negatoria, la acción confesoria y la acción de petición de herencia. Bien, aquí es importante entender lo que es la acción real, distinguirla de lo que son las acciones personales o, en el tema familiar, las acciones del Estado civil. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quiero hacer valer la acción pro forma, a través de la cual demando el otorgamiento y firma de escritura respecto o a partir de la compraventa de un bien inmueble,
Estoy hablando de una acción personal y no de una acción real. ¿Por qué? Porque parte de un acuerdo de voluntades, parte de un contrato como fuente de las obligaciones. Y a partir de ello, demando el cumplimiento de esa obligación. Y lo mismo pudiéramos señalar con las distintas fuentes de las obligaciones, el contrato, el convenio, la declaración unilateral de voluntad, el enriquecimiento ilegítimo, la responsabilidad que surge con motivo de los hechos ilícitos, el riesgo profesional, etcétera, etcétera. Aquí hablamos directamente del derecho que surge respecto del bien y por ende de la acción que vamos a ejercer a partir de ese derecho. Entonces, haciendo aquí esa aclaración, comencemos nosotros por platicar de la acción reivindicatoria. Esta acción reivindicatoria que también tiene aquí, pues lo correspondiente a lo que son mitos y realidades. Y vamos a tratar de establecer en qué consiste esta acción. Y de hecho vamos a hacer un planteamiento de ella un poquito más adelante. El artículo 4 de la Ley Procesal en Cita establece lo siguiente. La reivindicación compete a quien no está en posesión de la cosa, a quien no está en posesión de la cosa de la cual tiene la propiedad, y su efecto será declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se le entregue el demandado con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil. Es decir, yo como propietario del bien inmueble que no vengo ocupando, está siendo ocupado o detentado por otra persona, planteo esta acción. ¿Para qué? Para que se declare que soy propietario de la cosa y como consecuencia de ello se ordene la restitución de la misma con sus frutos y accesorios. Bien, y vamos a ver ahorita algunos aspectos más específicos. Aquí tenemos nosotros lo que serían los elementos para ejercer esta acción reivindicatoria. Bien, para la procedencia de la misma, debemos de cumplir con las siguientes exigencias. En primer lugar, acreditar la propiedad de la cosa reclamada. Cuando vimos nosotros lo que es el derecho real de propiedad, y esto fue el miércoles anterior, pues hablábamos nosotros de la propiedad raíz, de la propiedad inmueble, aquella que está basada en un justo título, que está inscrita en el registro público de la propiedad, a partir entonces de la cual puedo yo ejercer esa acción para que se declare que soy propietario de pleno derecho y se ordene al ocupante la restitución del bien. Es decir, no podría yo ejercerla, por ejemplo, a través o a partir de un contrato privado de compraventa como instrumento para pretender acreditar un derecho de propiedad. Tiene que ser entonces, hablando de inmuebles, un bien inmueble inscrito a favor de la persona que hace este planteamiento. En segundo lugar, demostrar la posesión del demandado respecto de la cosa perseguida. Aquí hablamos de una cuestión de legitimación. Yo como titular del derecho de propiedad planteo la acción. Dirijo esa acción contra quien viene detentando ese bien. Por eso entonces tiene que quedar perfectamente claro que esa persona está ocupando el bien. Tengo que acreditar que esa persona detenta, ocupa el bien. Para con ello, y ya como un tercer elemento, justificar la identidad de la cosa. O sea, que no pueda dudarse cuál es la cosa o bien que pretendemos reivindicar y a la que se refieren los documentos fundatorios de la acción.
precisando situación, superficie y linderos, hechos que demostrará por cualquiera de los medios de prueba reconocidos por la ley. Bien. Identidad del predio que se viene ocupando con lo que es el título de propiedad. La detentación de la parte demandada de ese predio que es de mi propiedad y que pretendo reivindicar. Que hay entonces esa legitimación pasiva respecto de contra quién voy a entablar la demanda y esa identidad del bien en cuanto a esa escritura o título de propiedad y respecto de lo que pretendo reivindicar. Si hay alguna diferencia, pues pudiera ser un obstáculo para que prospere esta acción reivindicatoria. Hechos estos comentarios, vamos a hacer un planteamiento a partir de casos hipotéticos. Por eso es que aquí nosotros vamos a utilizar nombres no muy comunes, sin apellidos, para hacer los planteamientos correspondientes. Recordemos nosotros que siendo abogados, tenemos responsabilidad respecto de lo que es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Por eso es que se omiten aquí los nombres reales. Sin embargo, todos estos son planteamientos que he venido realizando en su momento. ¿Cómo plantearía una acción reivindicatoria a partir de los tres requisitos que acabamos de comentar y del fundamento legal? Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 830 y 831 del Código Civil vigente para la Ciudad de México, así como primero, tercero, cuarto, 255 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para la ciudad capital, vengo a demandar en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción reivindicatoria del señor Astolfo, con domicilio para ser debidamente emplazado, el ubicado en calle Beverly Hills, número 20, Colonia Hollywood, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, el pago de las siguientes prestaciones. En este planteamiento, y eso debe ser algo muy claro en cualquier planteamiento, estoy señalando la vía y la acción. Vía y acción. Vía como camino que yo voy a seguir en búsqueda de que prospere mi acción. La vía es ordinaria civil. La Ciudad de México, sin embargo, maneja también una vía oral civil en acciones reales cuando el valor del inmueble es inferior a la cantidad de 757,365 pesos, que es la cuantía para que un asunto pueda ser recurrible a través del recurso de apelación. Entonces, aquí la regla es que es vía ordinaria. Bien, entonces, vía y acción. De la acción reivindicatoria o de la acción real que me compete. También podría yo plantearlo así, sobre todo porque en la primera prestación voy a hablar precisamente en la primera que se me declare que soy propietario y en la segunda el que se decrete la reivindicación del bien a mi favor. Distinguir entonces vía de acción. La persona contra quien planteo yo esta acción, su domicilio, y de quien voy a reclamar las siguientes prestaciones. Como ya comentábamos, primera, la declaración que se haga a mi favor en el sentido de que soy propietario de pleno derecho del bien inmueble ubicado en calle Beverly Hills, número 20, Colonia Hollywood, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Ese domicilio tampoco existe, lo aclaro. Bien. Que se declare que soy propietario de pleno derecho. Aquí para que me asista
esta acción reivindicatoria, lo primero es esa declaración de que soy propietario de pleno derecho, para que la prestación segunda que se da como consecuencia de la primera sea entonces esta. Como consecuencia de lo anterior, la reivindicación que se haga a mi favor del bien inmueble de mi propiedad, ubicado en calle Beverly Hills. Entonces, soy propietario de pleno derecho, la consecuencia es que se ordene la reivindicación a mi favor. Y en tercer lugar, el pago de gastos y costas. Así plantearía yo una acción reivindicatoria. Sin embargo, aquí quisiera también hacer este comentario. Voy a usar términos coloquiales tratando de que esto se entienda o comprenda de la mejor manera posible. Es como cuando nosotros vamos a preparar un platillo, un guisado o un postre, un pastel, pensemos. ¿Contamos o no contamos con los ingredientes suficientes para poder hacer la preparación? Eso es lo que es el aspecto repostero culinario. Ahora llevémoslo al campo jurídico. Cuando yo sé con precisión quién ocupa el predio de mi propiedad que pretendo reivindicar, hay identidad de ese bien con el que aparece consignado en el título de propiedad correspondiente, no tengo problema, planteo la acción reivindicatoria. Pero muchas veces, y eso es una duda que seguramente puede suceder, cuando nosotros ignoramos quién detenta el bien porque se metieron, es una invasión, entonces no estaría yo en posición de ejercer la acción reivindicatoria. Tendría que allanar o preparar un camino previo para poder llegar a la acción reivindicatoria, y esto se haría a través de medios preparatorios a juicio, para que entonces solicito yo de quien ocupe el bien manifieste bajo protesta de decir verdad cuál es el carácter de su posesión o de su tenencia, para que a partir de ello pueda hacer yo el planteamiento de la acción correspondiente. Entonces, muy importante en ese sentido saber si existe, sé quién lo detenta para en contra de esa persona hacer el planteamiento correspondiente. Es decir, la legitimación pasiva que es necesaria para que yo pueda ejercer esa acción que vengo comentando. Bien, antes de pasar a nuestra siguiente acción, se subió ahí en el chat ahorita de la plática lo que son los requisitos para adquirir este material de trabajo, el video de la plática de hoy y la constancia de asistencia, por una parte. Por otra parte, para aquellos de ustedes que nos visitan por primera vez, si desean seguir recibiendo la información correspondiente a nuestras pláticas, a nuestros talleres, les pediríamos si pueden subir su correo al chat para entonces irles haciendo llegar la información correspondiente. La siguiente acción que vamos a contemplar el día de hoy es el interdicto de retener la posesión. Y lo vamos a manejar de manera casi simultánea a lo que es el interdicto de recuperar la posesión. Bien. En primer lugar, debemos señalar que al utilizar la palabra interdicto, no me estoy refiriendo a esta figura del derecho familiar por la cual se trata de acreditar la incapacidad desde el punto de vista mental de una persona para que ésta sea representada por otra, que sería un tutor y, en ausencia de este, de un curador. No me refiero a ese tipo de interdicto. Hablamos de interdictos posesorios contemplados en todos los códigos de procedimientos civiles
de las entidades federativas, como medidas tendientes a proteger la posesión de carácter provisional que una persona detenta respecto de un bien inmueble determinado, sin que se prejuzgue de la posesión definitiva y mucho menos del derecho de propiedad. Simplemente es el hecho de mantener o restituir en su posesión a una persona frente a aquella que no tenga un mejor derecho a poseer. Lo vamos a ir desglosando y tenemos primeramente el supuesto previsto por el artículo 16 del Código Procesal Civil para la Ciudad de México. Este precepto legal nos dice lo siguiente: al perturbado en la posesión jurídica o derivada de un bien inmueble, compete el interdicto de retener la posesión contra el perturbador, el que mandó tal perturbación, o contra el que a sabiendas y directamente se aprovecha de ella, y contra el sucesor del despojante. El objeto de esta acción es poner término a la perturbación, indemnizar al poseedor y que el demandado afiance no volver a perturbar y sea conminado con multa o arresto para el caso de reincidencia. La procedencia de esta acción requiere que la perturbación consista en actos preparatorios tendientes directamente a la usurpación violenta o a impedir el ejercicio del derecho. Que se reclame dentro de un año, eso es muy importante, y el poseedor no haya obtenido la posesión de su contrario por fuerza, clandestinamente o a ruegos. Bien. ¿Qué posesión se pretende proteger aquí? Una posesión provisional. Por eso hacemos la primera parte del artículo es muy claro. Entonces, contra el perturbador, el que mandó tal perturbación o el que se aproveche directamente de ella. Entonces, el poseedor provisional frente a aquella persona que no tiene un mejor derecho a poseer. Y en este caso, que se ejerza dentro del año siguiente a esos actos tendientes del despojo. Por eso aquí se habla de retener. Ya me amenazaron, ya hay actos tendientes a privarme de mi posesión. Ahí entro entonces en este supuesto del artículo 16. ¿Cómo lo plantearíamos procesalmente? Antes de revisar lo que es el interdicto de recuperar la posesión. Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 803 y 804 del Código Civil vigente para la Ciudad de México, así como primero, tercero, 16, 17, 18, 255 y relativos del Código Procesal, vengo en vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción interdictal a demandar del señor Marte, quien tiene su domicilio en Circuito Galaxia número 20, Colonia del Espacio, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, el pago de las siguientes prestaciones. Vuelvo a insistir aquí en lo mismo. Vía y acción. Nosotros no podemos confundir nunca la vía con la acción. La vía es el camino. La acción es el fondo, lo que yo pretendo de fondo. Aquí lo que yo pretendo es que se me mantenga en mi posesión. En la acción reivindicatoria, que se declare que soy legítimo propietario y se ordene la reivindicación del bien a mi favor. Entonces, vía y acción. La persona en contra de quien hago el planteamiento, la persona a la cual estoy demandando con su domicilio. ¿Qué prestaciones voy a reclamar en esta acción, en esta acción interdictal de retener la posesión?
Aquí mis prestaciones, mis prestaciones serían estas. Primero, el que se ordene al demandado Marte a cesar cualquier acto tendiente a despojarme de la posesión que ejerzo sobre el inmueble ubicado en Circuito Galaxia número 20, Colonia del Espacio, Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. Cesar cualquier acto tendiente a ese despojo. Bien. Yo sé, estimados amigos, que aquí a lo mejor podrían surgir comentarios como este. Oye, pero ¿qué sucede si yo soy el propietario y yo lo que quiero es recuperar el predio? Y sin embargo, pues esta persona que está ocupando mi predio ya me demandó el interdicto de retener. Bien, si yo pretendo reivindicar, tengo que seguir la vía correcta. Si no lo hago y simplemente estoy llevando a cabo actos tendientes a perturbar la posesión de esa persona, procede el interdicto. Ahí entendamos entonces cuándo y por qué procede. Segunda prestación. Como consecuencia de lo anterior, el pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados y que se me causen hasta que cesen los actos del demandado tendientes a despojarme del inmueble citado, mismos que serán cuantificados en ejecución de sentencia. Tercero, que va de la mano con esta segunda prestación, prestación C. El afianzamiento que se haga al demandado de que en lo futuro se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto tendiente al despojo en contra del suscrito sobre el referido bien, combinándolo con medidas de apremio para el caso de reincidencia. Y por último, el pago de los gastos y costas que el juicio origine. Quiero entrar todavía un poquito más a la génesis de todo esto. ¿Por qué? Aquí se trata de proteger la posesión. ¿Por qué? Porque siempre el que posee un bien, hay presunciones a su favor. Una de esas presunciones precisamente, pues sería el que lo hace con un justo título. Bien. Hay que mantenerlo, hay que restituirlo en su posesión frente a quien no tenga un mejor derecho a poseer. Claro, si esta persona es emplazada en un juicio ordinario donde le demanda el propietario la reivindicación del bien, pues entonces ya no podría hacer valer esta medida tendiente a proteger su posesión. Por eso siempre es importante el camino a seguir. Aclara, a ver, ¿qué trato yo de entender con esto? Yo soy el propietario, yo quiero recuperar el inmueble, pero no promuevo la acción reivindicatoria. Estoy llevando a cabo actos tendientes a sacarlo, pero sin fundamento legal. ¿Qué dice la ley? Al poseedor provisional hay que protegerlo contra esos actos que tienden a despojarlo o incluso que han consumado el despojo. Ahorita veremos el supuesto. Claro, si en lugar de ser actos tendientes al despojo tenemos el planteamiento de una acción de manera correcta, pues entonces ya el juez se va al fondo del asunto. Por eso es que son supuestos muy concretos los que contemplan tanto el interdicto de retener la posesión como el interdicto de recuperar la posesión. ¿Qué nos dice el artículo 17 respecto de este segundo interdicto? El que es despojado de la posesión jurídica o derivada de un bien inmueble debe ante todo ser restituido. Debe ser ante todo restituido.
y le compete la acción de recobrar contra el despojador, contra el que ha mandado el despojo, contra el que a sabiendas y directamente se aprovecha del despojo y contra el sucesor del despojante. Tiene por objeto reponer al despojado en la posesión. Volvemos aquí a insistir en lo mismo, en la posesión. Indemnizarlo de los daños y perjuicios, obtener del demandado que afiance su abstención y a la vez conminarlo con multa y arresto para el caso de reincidencia. Quiero hacer aquí la aclaración de que los interdictos no es una figura legal reciente. Es tan antigua que tiene su sustento en el derecho romano. Bien, es todo un tema, el de los interdictos, precisamente por la presunción que surge a favor del poseedor. Mantenerlo en su posesión o restituirlo incluso en su posesión. Aclaro también esto. Cuando se emite la sentencia en un juicio de interdicto, no se determina quién es propietario. No se determina quién es poseedor definitivo. Simplemente se determina la posesión provisional y se ordena abstenerse de llevar a cabo actos tendientes al despojo o bien restituir a esta persona en la posesión siempre y cuando no haya transcurrido un año de que se consumó ese despojo. Bien, continuando en el comentario, tenemos lo dispuesto por el artículo 18. La acción de recuperar la posesión se deducirá dentro del año siguiente a los actos violentos o vías de hecho causantes del despojo. Vean cómo esto confirma lo que he venido comentando. Vías de hecho causantes del despojo, no una acción jurídica planteada, una acción real como puede ser la reivindicatoria. No. Actos violentos o vías de hecho causantes del despojo. No procede a favor de aquel que con relación al demandado poseía clandestinamente por la fuerza o a su ruego, pero sí contra el propietario despojante que transfirió el uso y aprovechamiento de la cosa por medio de contrato. Vamos a suponer que aquí es el arrendador quien pretende despojar al arrendatario. Despojarlo y en lugar de plantear la demanda correspondiente en la vía de controversia en materia de arrendamiento inmobiliario o de la vía correspondiente, sin derecho alguno pretende sacarlo. Ahí es entonces donde el arrendatario, el comodatario, pueden hacer valer el interdicto. Me pretenden despojar, pero no me están demandando. Se están llevando a cabo actos violentos o vías de hecho para perturbarme o para despojarme. Incluso ya hasta me despojaron, pero estoy dentro de ese año en que se consumaron estos actos del despojo. Por eso entonces, aquí lo que se trata de evitar son esas vías de hecho, esos actos violentos. Por eso es tan importante el planteamiento de las acciones correspondientes. En lugar de tratar de sacarlo por la mala, le demando la reivindicatoria o en este segundo ejemplo que manejé, le demando en controversia de arrendamiento inmobiliario la rescisión del contrato, pero no hago actos ilegales tendientes a despojarlo. Ahí está la finalidad de los interdictos, que son pocos ocurridos, que pocos se comentan en la cátedra de Derecho, pero que siguen perfectamente vigentes en nuestra legislación procesal civil, no solo de la Ciudad de México, incluso de las diversas entidades federativas de nuestro país. ¿Cómo plantearía una demanda de interdicto de recuperar la posesión?
que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 803 y 804 del Código Civil para la Ciudad de México, así como en el primero, tercero, 16, 17, 18, 255 y relativos y aplicables del Código de Procedimientos, vengo en vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción interdictal a demandar del señor Marte, quien tiene su domicilio en Circuito Galaxia número 20, Colonia del Espacio, Alcaldía Iztacalco, el pago de las siguientes prestaciones. A. La restitución, aquí ya cambió con la de retener, aquí ya hablamos de la restitución a mi favor, de la posesión del inmueble ubicado en calle Galaxia, Colonia del Espacio, la restitución. Fíjense cómo no estoy reclamando o demandando que se determine que soy propietario o que se determine la posesión definitiva a mi favor. No. Que se restituye a mi favor, la restitución a mi favor de la posesión de este bien que ya hemos venido comentando. B. Como consecuencia de lo anterior, el pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados y que se me causen hasta que se me devuelva el inmueble, mismos que serán cuantificados en ejecución de sentencia. Todo esto que se me cause hasta que se dé la devolución del inmueble. C. El afianzamiento que se haga al demandado de que en lo futuro se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto de despojo en contra del suscrito sobre el referido bien, conminándolo con medidas de apremio para el caso de reincidencia y el pago de gastos y costas judiciales. Entonces, aquí estamos pidiendo eso, no solo que se me restituya, que me paguen esos daños y perjuicios, todo eso que se genere hasta que se me devuelva. El conminar al demandado que afiance, abstenerse de llevar a cabo nuevamente actos tendientes a ese despojo y los gastos y costas judiciales. Bien, aquí entonces lo que tenemos nosotros es precisamente que se busca proteger la posesión. No es lo mismo pelear manteniendo una posesión que pelear sin posesión. Eso es una realidad. La posesión entonces puede generar diversas presunciones. Mantengamos o restituyamos al poseedor frente a quien, frente a quien no tenga un mejor derecho a poseer que él. Esa es la finalidad de estos interdictos. Posterior a los interdictos, hay una acción que se conoce como la acción publiciana, también conocido como el juicio plenario de posesión. Mientras que el interdicto de retener o el de recuperar la posesión buscan, en este caso, proteger una posesión provisional, el juicio plenario de posesión busca o pretende establecer o declarar una posesión definitiva. Posesión provisional, posesión definitiva, derecho de propiedad. Hablamos aquí de caminos subsecuentes. Entonces, aquí lo que se pretende es precisamente el que se declare ya una posesión definitiva. Y el fundamento legal es el artículo 9, también del Código Procesal Civil para la Ciudad de México y sus correlativos en los códigos de las entidades. Insisto, esto lo van a encontrar en el capítulo correspondiente a la acción. Las acciones en la Ciudad de México empiezan a partir del artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles. Este artículo 9 nos dice
al adquirente con justo título y de buena fe, le compete la acción para que aun cuando no haya prescrito, le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los términos del artículo 4, el poseedor de mala fe, o el que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo que el actor. No procede esta acción en los casos en que ambas posesiones fueren dudosas o el demandado tuviere su título registrado y el actor no, así como contra el legítimo dueño. Bien, entonces aquí esta acción busca proteger esta posesión. Bien, esta posesión entonces que va a ser ya de manera definitiva. Bien, aquí entonces pues hablamos, por ejemplo, para que esto nos quede todavía más claro, de cuando se confrontan dos posesiones dudosas respecto de un mismo predio o dos posesiones. Aquí lo que se trata de determinar quién tiene la posesión de manera definitiva. Bien, aun cuando el día de hoy no hablaremos de la acción de prescripción adquisitiva, esa decidimos dejarla para la siguiente sesión como una especie de cereza en el pastel. Muchas veces puede servir el que yo tenga esta declaración plenaria de posesión a mi favor respecto de un bien que yo pretendo posteriormente prescribir. Si ya fui declarado poseedor definitivo, voy con todo el camino allanado para demandar la prescripción adquisitiva. Por eso aquí entonces se busca que se declare una posesión de manera definitiva. Bien, salvo los casos que se señalan aquí, donde no sería posible el que se declare procedente esta acción plenaria de posesión. ¿Cómo la plantearíamos para que esto nos quede más claro? Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 794 y 798 del Código Civil para la Ciudad de México, así como primero, 9, 255 y relativos del Código de Procedimientos Civiles, vengo en vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción plenaria de posesión a demandar del señor Marte, quien tiene su domicilio ahí en la calle Galaxia, que tanto hemos estado señalando, el pago de las siguientes prestaciones. Ahora vamos entonces por una acción plenaria de posesión. La declaración judicial que se haga a mi favor como poseedor definitivo de pleno derecho sobre el inmueble ubicado en Circuito Galaxia número 20, Colonia del Espacio, Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. Esta prestación principal entonces busca, como hemos venido comentando, que se declare que mi posesión es definitiva, que soy poseedor definitivo de pleno derecho. Para nada estoy demandando, como si se haría en un juicio de prescripción, que se declare que me he convertido en propietario de pleno derecho. No. Vamos a suponer, tengo 3 años poseyendo. Por la manera que sea, me metí o alguien me vendió a través de un contrato privado de compraventa. Y aparece una persona que tiene menos tiempo que yo poseyendo, 2 años. Bien, yo busco que se declare que mi posesión es la correcta, es la definitiva y no la de la otra parte. Como todavía no cumplo los 5 años que se exigen para la procedencia de la prescripción adquisitiva, si es de buena fe, o los 10 si fuera de mala fe, no puedo todavía demandarla. Pero avanzo
en el sentido de que se declare que soy poseedor definitivo y eso me permitiría más adelante prescribir. Segundo, como por consecuencia de la prestación anterior, la restitución que se haga a mi favor de la posesión del inmueble de calle Galaxia. ¿Por qué? Porque esa persona me despojó. Yo pretendo que se me devuelva y además que se declare que soy poseedor definitivo. Siguiente, como consecuencia de la prestación A, que fue la primera, el pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados y que se me causen hasta que se me devuelva el inmueble, mismos que serán cuantificados en ejecución de sentencia. D, el afianzamiento que se haga al demandado de que en lo futuro se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto de despojo en contra del suscrito respecto del referido bien, conminándolo con medidas de apremio para el caso de reincidencia y, por último, el pago de los gastos y costas. Bien. Quisiera hacer todavía algunos comentarios más al respecto. Quizá por lo que es nuestra tarea cotidiana como abogados, a lo mejor estamos más familiarizados con lo que es la acción reivindicatoria. ¿Qué decir de la acción de prescripción adquisitiva? ¿Qué decir nosotros también de la acción hipotecaria, que se comentará también en la siguiente sesión? Pero no así con todas estas medidas tendientes a proteger esa posesión. Bien, la posesión se protege como un indicio, como una presunción. Pongamos este ejemplo para tratar de dejarlo un poquito más entendido. Ahí por donde vivimos, todos los días pasamos por una casa que está a 2 cuadras de la nuestra. Y hay un señor que siempre está, a la hora que pasamos, siempre está regando las plantas. Aunque esté lloviendo, él está regando las plantas, ¿no? Nunca hemos entablado plática con ese señor, ni siquiera un saludo. Ni de parte de él, ni de parte de nosotros. Pero lo ubicamos perfectamente. Siempre está ahí regándola. Así como la selección mexicana de fútbol, ¿no? Más o menos. Bien. ¿Qué presumimos? Nosotros, simples transeúntes, casi vecinos. No, pues que es de él, ¿no? Yo presumo que es el dueño de la casa. Yo presumo que tiene una posesión de pleno derecho. Bien. Ese tipo de presunciones las protege la ley de manera provisional en el caso de los interdictos, de manera definitiva en el juicio plenario de posesión. Pero si contra ese detentador aparece el dueño y le demanda la acción reivindicatoria, pues entonces ya se estará decidiendo en una sentencia de fondo quién es propietario y quién no. Y si el propietario es quien ejerce la acción, pues entonces el ocupante será condenado a restituir. Pero si solo hablamos de actos tendientes al despojo o que ya consumaron un despojo, pero sin haber ejercido una acción de carácter legal, ahí entran los interdictos. Ahí entra también lo que es el juicio penal de posesión. Bien. ¿Por qué también es importante destacar esto? Cuando nosotros hablamos del derecho real de propiedad, y esto fue el miércoles pasado, hablábamos de mitos y realidades en relación a ello. Claro, como abogados sabemos que para acreditar la propiedad de un bien inmueble, el título correspondiente debe estar elevado a escritura pública, inscrito, matriculado en el registro público de la propiedad, para que surte el efecto erga omnes ostensible ante terceros.
Bien, pero no en todos los casos se cuenta con ello. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo lo que tengo es un contrato privado de compraventa que no hace las veces de título definitivo, pero que sí me permite empezar a poseer. O bien me vendieron de palabra, ni siquiera tengo un contrato por escrito, por eso estoy ahí. U ofrecieron venderme con posterioridad. Eso es lo que se tiende a proteger. O soy arrendatario y aún siendo moroso, no me puede despojar el propietario o realizar actos tendientes al despojo. Que me demanda en la vía de arrendamiento o en la vía que contemple cada entidad federativa, pero no nada más que llegue y me despoje, aun cuando yo deba 14 meses de renta como don Ramón, que me emplace a juicio. Lo mismo sucederá en el comodato. Ok, que el comodante esté en su derecho de solicitar la terminación del comodato y la devolución del bien, sí, pero que lo haga. Aquí lo que se combate con los interdictos son acciones ilegales, como ya se señalaba ahí, tendientes a llevar a cabo ese despojo o que han consumado ese despojo. Ya lo señalaba el artículo, acciones violentas o vías de hecho tendientes a despojarme o que me han despojado. Bien. Y vuelvo a insistir también nuevamente en la diferencia de una acción real y una acción personal. Tanto en la acción reivindicatoria como estas acciones que hemos estado comentando, las posesorias, las ejercemos sobre el bien, sobre el bien. Por eso hablamos nosotros de acciones reales, es respecto del bien. Sea a partir de un derecho de propiedad y un derecho real de propiedad, que sería el caso de la acción reivindicatoria, o sea a través del derecho real de posesión. Es una situación que yo tengo respecto de ese bien. Por eso se me debe mantener o restituir en esa posesión o incluso declarar que soy poseedor definitivo. Y esto puede servir en camino o en miras a una futura acción de prescripción adquisitiva. Por la razón que sea, ahí estoy. Entonces, se tiene que establecer esa medida. Sé que podría surgir también esta interrogante que me dijeran ustedes, oye, ¿y si el verdadero propietario promueve la denuncia de despojo? Bueno, el plantear un interdicto o un juicio plenario de posesión no me exime de la posible responsabilidad que pudiera determinarse en la acción penal. Eso también lo debemos de tener muy en claro. Pero a nivel civil, mantener o proteger precisamente en esa posesión. Bien, estimados amigos, de verdad les agradecemos su presencia en esta primera plática respecto de estas acciones reales. Como comentábamos nosotros, ya en nuestra siguiente sesión haremos el comentario de la acción de prescripción adquisitiva o usucapión. Hablaremos nosotros de las diligencias de información de dominio ad perpetuam o de matriculación, a diferencia de la acción de usucapión. Aquí el inmueble no está inscrito en el registro público de la propiedad. Hablaremos de la acción hipotecaria, hablaremos de la confesoria, de la negatoria y también de lo que es la de petición de herencia. Muy importante, y cierro con este comentario, el que nosotros definamos la acción. Pongo un caso a nivel de las acciones personales. Bien.
Pensemos nosotros que nos llega a visitar el cliente. Voy a hablar de una acción personal para tratar de entender. Oiga, licenciado, es que quiero que en este caso saque a la persona que está ocupando mi casa. Ah, muy bien, señor. ¿Y en carácter de qué quiere que y en carácter de qué la ocupa? Ah, lo que pasa es que esa persona es arrendatario. Ah, muy bien. Tenemos que promover la vía de controversia de arrendamiento inmobiliario. Pensemos en otro ejemplo. Este creo que nos va a permitir entenderlo todavía más. Oiga, es que vendí mi casa y no me pagaron la casa. Y yo le entregué el inmueble al comprador, pero no me pagó. Vengo a que lo demande. Ah, muy bien, señor, me da mucho gusto. Yo con gusto le llevo el juicio, pero ¿qué quiere que le demande? ¿Cómo que qué? Usted es el abogado, usted sabe. Sí, pero dígame, ¿qué quiere que le demande? Y ya se empieza a poner incluso molesto. Pues usted es el abogado. Ya para no hacerlo repelar, le diría uno, a ver, señor, ¿quiere usted recuperar el inmueble? De ninguna manera, yo lo que quiero es que me paguen. Ah, entonces voy a ejercer una acción de cumplimiento. Voy a demandar el cumplimiento del contrato de compra-venta y como consecuencia de ello el pago, tanto en suerte principal como en accesorios. Pero si contrario a ello me dijera, sí, 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 por favor. Perdón, es que se silenció indebidamente. Entonces, vamos a suponer que él dijera en el segundo caso, sí, 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 recupéremelo, por favor, ya, no, no quiero soltarlo. Ah, entonces voy a demandar la rescisión y como consecuencia de ello, la devolución del inmueble en materia de la compraventa en virtud de que pues no se cubrió el pago. Hay, por ejemplo, hablaríamos de acción de cumplimiento, de acción de rescisión. En acciones reales, no. En acciones reales hablo precisamente a partir de esa relación que tengo yo respecto del bien inmueble. Por eso entonces hablo de que se declare que soy propietario y se me restituya. O en este caso, que se me mantenga o se me restituya en la posesión, o que se declare que soy poseedor definitivo. Pero todo es respecto del bien, pero no partiendo de una relación contractual, como en el contrato de compraventa que puse ahorita, por ejemplo, sino en la relación directa que yo tengo a partir de esa detentación respecto del bien en los interdictos o en el plenario, o a partir de mi título de propiedad en lo que sería la acción reivindicatoria. Muchas gracias nuevamente por el favor de su atención y quedo a sus órdenes por si hubiera cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias. Basta con que abran su micrófono, de favor. Maestro, muy buenas noches. Buenas Gracias por noches, esta licenciado. Un gusto saludarlo. excelente ponencia. Gracias. Bastante importante y obligatorio, ¿verdad? Señalar la vía y como consecuencia la acción. Por ejemplo, en la vía ordinaria civil vengo en ejercicio de la acción rescisoria del contrato de arrendamiento. Porque luego uno lo escucha al revés y como que se abusa algunas veces por parte de nosotros, algunos compañeros, donde dicen, bueno, pero es que las acciones bastará con que se diga, aunque no se entienda, pues va a ser. Sí. Pero hay gente que sí es muy exigente, en unas excepciones sí te dicen, oye, pero no hay oscuridad, o cosa por el estilo, ¿ah? Yo tengo ahorita un problema en el que, por cuestiones de COVID, la inquilina incurre en impago
octubre, noviembre, diciembre y enero del año 20 a 21, COVID. Dice el administrador, bueno, vamos a anticipar el vencimiento de ese contrato de 5,500, voy a poner en 3, y ahora va a ser de 7 meses. Pero no le paga los 4 anteriores y hacen un contrato especial de 7 meses, reducido en el precio. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta, maestro, no sé ahí si lo hice bien, porque la verdad, pues de aquí aprendemos todos. Yo digo, bueno, tal, del contrato tal, respecto a los inmuebles. Pues, del contrato tal, o la declaración de rescisión del contrato. Y ahí me vengo, pero de repente, cuando ya había concluido el siguiente contrato anterior, luego, como ambas partes dicen, ok, doy chance, no me pagues eso. Sí, vas a pagar, obviamente, pero no sé. Terminamos ese contrato un mes antes y hacemos otro por 7. Al momento, al administrador se le pasa el término. Ya me dice, la capa pagadiente, o sea, para poder jalar los 4 que por ambas partes fue de inconformidad terminado o concluido, y luego surgió el segundo en especial por la cuestión de COVID. No sé si me doy a entender, Sí, fíjese maestro. que sí, está perfectamente claro. El primer contrato termina por voluntad de las partes. Sin Un mes embargo, antes. la arrendataria reconoce adeudar 4 meses de renta al arrendador. Y de ahí se nova ese contrato, se celebra un nuevo contrato, el cual también es incumplido. Entonces ahí, por esa concentración y para evitar aquí alguna sentencia contradictoria, que sería propiamente la misma vía y en ejercicio de la misma acción, precisamente con ese argumento, evitar sentencias contradictorias y sobre todo porque parten de un mismo inmueble. Si lo hiciera en 2 vías, pudiera ser que la misma arrendataria al contestar la demanda lo hiciera valer como excepción. Entonces, yo comparto esa idea de hacerlo en una sola vía, en el entendido de que se novó la relación, pero queda una carga pendiente de cobertura por la arrendataria. Sí, para no dividir la continencia de la causa, ¿no? Sería Exactamente. pero no, espérame, es que era no, espérame, es que un recibo de conformidad y una carta de conformidad por ambas partes que dijeron, oye, por cuestión de COVID, contrato especial y vamos. Tan es así que los 4 meses que me dio, pues, prueba plena de que pues, no podía si pusimos el contrato. Sí, así Así, es. este, otra, maestro. En este caso, tengo un grupo X de jubilados que hacen una AC de 40 que se formaron en el 94, se constituyeron. Ya nada más me quedan 7, los demás han muerto. Y hoy precisamente me vieron, hace tiempo que yo no manejo asociaciones civiles, cosa por el estilo. Pero este asunto se me hace muy bonito porque me dice, oiga, me dice uno de ellos, con justa razón, es que yo vi que en una cláusula en el inciso F dice que ahorita que vamos a liquidar ya la sociedad, porque ya nos están muriendo todos, que la casota que visitó usted, que es de nosotros, debemos de entregarla al gobierno, a una beneficencia, algo no espero. Ahí van a tener que echarle mano izquierda, porque así como se venden los bienes por necesidad para darle educación a un niño, pues aquí vamos a tener que ver de qué mecanismo utilizamos ese derecho que ustedes tienen, esa escritura, esa propiedad, para ver de qué manera se van a sus casas siquiera con algo. Porque pues ya nada más digo, de los 40 quedan 7. Pero
ahí es donde está la pregunta, maestro. O sea, no sé qué instrumento legal utilizar. Sí, para evitar entregar la casa, ¿no? Porque ya se están despidiendo prácticamente. Sí, sin embargo, bueno, ahí sí fue dada a través de un comodato, porque normalmente esos bienes son otorgados a través de comodato. Sabemos que el comodato puede determinar a voluntad del comodante de solicitar la entrega del bien, pero ahí va a ser bien importante el objeto social de esa asociación de jubilados. Entonces, en todo caso, pues sostenernos en eso. Se nos fue otorgado en comodato por esto. Y aun cuando muchos de ellos ya fallecieron, la asociación continúa manteniendo su objeto social y así quedara un jubilado, pues sigue vivo ese objeto. Eso sería realmente pues nuestra principal defensa. Y el problema es que es una propiedad Ajá. de la asociación civil, adquirida con recursos de la asociación civil. Sí, Pues ahorita que claro. están viendo, dicen es que ya queremos disolver esto. Digo, pues, espérense, no pueden disolver tan fácil. Cuando ustedes van, inmediatamente quedan obligados a dar los bienes a la beneficencia pública. Efectivamente. Sí, así es, y tendrían que entregar un proceso de liquidación necesariamente, porque tiene que haber un capital, aunque no hay un fin de especulación comercial ni nada, pero tiene que haber una liquidación, en este caso, tanto a los mismos socios como si hubiera también terceros que tuvieran algún derecho frente a la asociación. Entonces, sí no sería, como usted comentó, un proceso tan sencillo. Y es buscar el instrumento. Le agradezco mucho, maestro. Muchas Al gracias. contrario, licenciado, muchas Así gracias. que hay que lograr este material que acaba usted de dar. Está exquisito, está muy bueno. Gracias, buenas noches. A usted, licenciado, muchas gracias. Licenciada Rosario Navarrete. Buenas noches, maestro, y buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches. Aquí tengo yo una duda. Tengo una situación ahí. Tengo una decisión de que la disolución de compraventa de un inmueble. No Sí. se concluyó completamente el pago, pero se protocolizó ante notario público, pero ella no ha pagado el inmueble, bueno, no ha concluido el pago, pero yo tengo la posesión. Aquí, ¿cómo podríamos negociar en ambas partes? Ella no me ha reclamado la posesión. Ajá. Pero a ver, entendiendo, usted representa la parte, No, es una propiedad vendedora. mía. ¿Perdón? Es una propiedad mía. Es una propiedad de usted y se Sí, celebra un contrato de compraventa por el cual usted vende. sí. Pero esta persona pues no hace el pago. Fue elevado a escritura pública, pero me imagino que se estableció una reserva de dominio porque quedaba pendiente ese pago. Sí, claro. Y usted siempre mantuvo la posesión respecto del bien. Sí, la tengo de toda la vida. No, pues entonces en este caso, pues demandar de todos modos la rescisión del contrato y en todo caso, si se hizo algún pago, pedir que se apliquen a las penalizaciones o lo que haya establecido para que no tenga usted que devolver. Finalmente usted vendió, no recibió el pago, sigue detentando el bien y en este caso, pues hay una reserva de dominio afortunadamente, entonces no se puede levantar por parte de ellos la reserva de dominio ya que ellos no cumplieron con su obligación de pago. Aunque yo haya recibido una cantidad, Sí, usted recibió una parte, pero no el importe total. no. Y aquí va a ser bien importante si se estableció alguna penalización, decir, nunca negar que recibió el dinero, pero dado el incumplimiento, el mismo debe aplicarse a pena convencional. Y si hubiera algún remanente a favor de ellos, pues desde que plantee usted su demanda, hacer la consignación del remanente. Ahí está el remanente, aquello que le corresponde, si es que lo hay. Pero aquí en este caso, cuando yo vendí la propiedad, estaba a un bajo costo. Sí. Ahora, a partir de los 5 años que se estableció este contrato, la propiedad subió al doble. Aquí yo quisiera conservar todavía la propiedad. Claro. Sí, porque aquí, por ejemplo, pudiéramos manejar incluso pues una cuestión de actualización respecto del precio, que si bien en su momento se estipuló en tanto, pues hoy corresponde a tanto. Entonces, razón por la cual la penalización se debe de establecer a partir precisamente de ese precio actual, por lo cual a lo mejor tendría que cubrir esta persona a lo mejor todavía una cantidad adicional. Ahí sería bien importante buscar un factor de actualización como pudiera ser el índice nacional de precios al consumidor. Pues muchísimas gracias, maestro,
por Al brindarnos aquí sus contrario, conocimientos. a sus Quedó órdenes, claro. licenciada, gracias. Gracias. Sí, licenciado Sanz, a sus órdenes. Sí, buenas noches. Buenas noches. Más que nada, preguntaban en el grupo una bibliografía adecuada sobre el tema que estamos abordando en las sesiones anteriores y el día de hoy. ¿Alguna que tenga en mente o algo más como las que ya ha citado anteriormente? Sí, fíjese que en el tema de derechos reales, no todo mundo le entra. Siempre, bueno, está la obra del maestro Ibarrola, que es muy buena, Antonio de Ibarrola, que habla de derechos reales. Pues el compendio del maestro Rojina Villegas, que también es muy bueno. ¿Eugenio? Sí, Rojina, Rafael Rojina Villegas, con J, Rojina, que son así, pues son de los que más abordan el tema de derechos reales. Rafael de Pina también, todos estos en sus estudios de derecho civil. ¿Dijo Antonio Di Barola? De Ibarrola, Antonio de Ibarrola, todos estos son de Editorial Porrúa. Ok, le agradezco. No, de qué, al contrario, licenciado, muchas gracias. Aquí en el chat, y antes de pedirle al licenciado Miguel Ángel Pérez su participación, hay una observación muy importante que no quiero dejar pasar por alto. Si se estableció ya una escrituración y hay una reserva de dominio, sería difícil efectivamente una actualización, ya está elevado a escritura pública. De todos modos, podría intentarse a lo mejor un ajuste a ese precio, pero efectivamente está elevado a escritura pública. Sí, licenciado Miguel Ángel, a sus órdenes. ¿Qué tal? Excelente noche, estimado maestro. Un gusto, un honor, como siempre, escuchar sus pláticas, pues es de gran importancia. Y bueno, tengo una pregunta aquí en cuestión para los adultos mayores. Sí. Hoy en día, la mayor parte de la población, pues en unos próximos años es mayor, adulta mayor. De alguna manera viene esa problemática en cuestión de las sucesiones. Y hay mucho pleito, hay mucho, pues, trabajo ahí para nosotros, las y los abogados. Aquí tengo una pregunta más enfocada a que si podemos iniciar un juicio ordinario civil, por la vía ordinario civil, en cuestión para que pues esas personas que actualmente no cuentan con ese recurso, pues no paguen altos costos en este caso en las notarías, ya que a veces luego pues sí son muy elevados y en ocasiones pues luego a veces ya esas personas ya no, pues, algunas ya perdieron su trabajo, otras se encuentran pensionados y pues, algunos no tienen nada. Entonces al final del día pues viene la invasión y es donde muchas personas aprovechan esa parte, ¿no? Por ejemplo, qué estrategia podemos implementar en este caso? Fíjese que sí, digo, yo por la vía ordinaria, la verdad es que no encontraría un camino. ¿Por qué? Porque no tenemos una fuente que nos permite ejercer una acción de ningún tipo, ni real ni personal. Sabemos que mucho parte de los programas del gobierno, eso es una realidad. Y hay una figura que es muy interesante a nivel capitalización, que es el de la hipoteca inversa, que ese sí está hecha para los adultos mayores y que se denomina hipoteca inversa, donde la cual ese inmueble que ya tienen bajo su dominio pueden en este caso hipotecar o rehipotecar bajo ciertas condiciones más benévolas para poder allegarse de recursos. Sería quizá lo único que pudiéramos encontrar así en un primer momento, o acogernos a los programas públicos, como pues es el mes del testamento, como hay programas de regularización que se manejan a nivel estatal, federal, porque sí tratar de demandar una reducción en el costo no sería posible, porque el mismo, suponiendo que fuera contra un notario, diría, es que son derechos, es que son contribuciones que se tienen que pagar. Entonces, más sería en todo caso buscar algún programa de esos. Ok, muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias a usted, licenciado. Sí, licenciada Ross. Hola, buenas noches. Buenas Licenciado, noches. muchas gracias, maestro. De verdad, muy interesante todo lo que está exponiendo. Y bueno, pues nos ayuda muchísimo. Justo preguntaba esa parte en donde cuando ya hay una
escritura pública, pues es mucho más difícil. Yo creo que más bien tendríamos que hacer ahí una negociación porque, como usted mencionaba, si no hubo una estipulación de, ahorita se me fue la palabra, en donde dijéramos, si no me pagas en tanto tiempo, va a haber una penalización, ya encontré la palabra. Si no hay una penalización estipulada dentro del contrato de compraventa en donde se tienen que seguir determinadas acciones y que se tienen que cumplir a una fecha determinada, yo creo que muy difícilmente podría hacerse algo más, ¿no? Ahí el tema es que tanto la abogada como la persona, el comprador como el vendedor, pues ahí incurrieron yo creo que en un tema a lo mejor de mucha confianza, ¿no? Pero digo, yo en realidad lo veo muy difícil, porque si ya se elevó a escritura pública, el dueño, suponiendo que fuera yo la dueña, ya soy yo. Entonces, el que me vendió ya no podría, y usted, esa sería una de las preguntas, ¿no? El dueño, el anterior dueño, porque ya es anterior, ya se elevó a escritura pública, el anterior dueño ya no podría exigirme que yo le diera una, más bien tendría que negociar, pero ya no podría exigirme porque ya la escritura está a mi nombre, ¿no? Aunque le haya yo quedado a deber, digo que yo creo que ahí más bien es una cuestión de negociación y más de, ¿cómo decimos los abogados? Más vale un buen arreglo que un buen pleito, ¿no? Sí. Yo creo que ahí ya sería muy, muy complicado porque ya soy la dueña, ¿no? Entonces sí, lo veo complicado para que se ganara la parte que me vendió a mí. ¿Sí me explica? Sí, perfectamente, licenciada. Sin embargo, aquí hay una cosa. En realidad estaríamos hablando nosotros aquí de que hay una reserva de dominio. La reserva de dominio se levanta hasta que se cumple el contrato. Al no cumplirse, continúa la reserva de dominio. Y un factor de actualización que es muy importante, obviamente no puedo yo actualizar el importe de la venta, pero cuando hablamos de penalizaciones, siempre es importante que las penalizaciones que se den a partir del incumplimiento, más que números redondos, se manejen, por ejemplo, en base a algún indicador público, como sería índice nacional de precios al consumidor, costo porcentual promedio de captación según Banco de México, tasa de interés interbancaria de equilibrio, CETES, porque entonces ahí sí lo que demandemos como pena convencional iría de acuerdo a la inflación, eso evitaría ese quebranto. Entonces, por ese lado sí. Realmente nunca pasó al dominio del comprador porque había la reserva de dominio. Entonces, sí puedo yo pedir la rescisión y puedo pedir el pago de la pena convencional. Siempre es importante que las penas convencionales o en el caso de títulos de crédito, se establezcan en base a indicadores públicos. Eso es una ventaja porque van de acuerdo a la inflación y nunca incurrimos en usura. Ok, muchas gracias. Pues muy interesante y sobre todo el conocimiento, maestro, nos sirve a todos nosotros para pues, esos recovecos que hay por ahí, ¿no? Que se pueden analizar y se puede recuperar la posesión o negociar una parte de ese dinero. Muchas gracias. Al contrario, licenciada, muchas gracias a usted. Sí, licenciado Bolaños. Mi experiencia en el caso, que están considerando, maestro, fue una operación que celebraron dos personas en el 87, en millones de pesos todavía. Estaba hecho en una forma francesa, en una hoja de forma francesa de los cuadernos escritos de aquellos años de espiral, o creo que eran engrapados. Y mi cliente me dice, oiga, fíjese que tengo la posesión de este inmueble y lo compré con esta hojita, pero no pagué, quería deber 2,5 millones, algo así. Eran 2,500 nuevos pesos. Ya para el año 96. O sea, contrario a lo que nos dice la compañera, aquí al revés, yo tenía el comprador. ¿Qué se hizo? Pues ir y consignar la diferencia, que es lo que le pueden hacer a ella. Se le consignó ahora sí la deuda,
en la vía correspondiente. No se opuso. Después vino a querer, en este caso, a rescindir el contrato, ya estaba hecho el depósito. Y después el juez, para apoyarle, dijo, bueno, pero voy a regular una actualización. Nos fuimos a la apelación. En este caso, el tribunal fue condescendiente con la toma de decisión del juez de instancia. Me fui al amparo directo y ahí el colegiado dijo, no al lugar. Tuvo el tiempo para oponerse, en este caso, al depósito. La venta fue perfecta, hubo un contrato, aunque sea un papel, hubo una forma de pago, el pago se depositó, la persona no se opuso, no hay una sola cláusula o compromiso que diga que estaban comprometidos a dar una actualización, una pena convencional. Por lo tanto, la venta hizo perfecta y en ejecución de sentencia de escrituración. Y le digo, fue el otro lado de la moneda. Entonces, esa es mi opinión al caso. Gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Nos preguntaban ahorita también en el chat, ¿qué sucede si no se estipuló una penalización? Pudiéramos irnos entonces al interés legal, que en materia civil, al menos en la Ciudad de México, es del 9%, de acuerdo a las reglas del contrato de mutuo con interés. En mercantil es el 6%. En civil, cada entidad federativa establece el interés legal. Ni ese aceptó el tribunal colegiado, dijo que no. Ni que eso no sí. Sabía, porque no estaba y bajo el principio de pacta sunt servanda. Claro. Dije, vaya, no le metieron ni fecha de pago. Eso fue el problema, que Sí. no había una fecha, era indefinida. Gracias, maestro. Al contrario, gracias a usted. Licenciado Sanz. Sí, más que nada corroborando lo que nos comentó de los autores, encontré pues rápidamente ahora con la web, que es más, hay 2 libros, Cosas y Sucesiones, Derecho de Familia, de Antonio de Ibarrola, a lo cual no sabría de cuál me nombraba, y de Rafael Rojina Villegas, dice Compendio Civil Mexicano. Sí. Son No es los que el 3 libros. el compendio, uno de los tomos, porque son 7 tomos, uno es de derechos reales. Ah, ok. ¿Y de los anteriores, sí son a los que se refería? Sí, lo que pasa es que de Antonio Ibarrola tiene su libro de sucesiones, tiene su libro de notarial y su libro de derecho civil. Ok, y referente al tema era el de Cosas y Sucesiones, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahí es Ok. Cosas y Sucesiones, así es. Y el otro sería Compendio Civil Mexicano, en el tomo referente al derecho de obligaciones. Derechos reales, sí. Ah, derechos reales. Ok, le agradezco, pues, ¿cuánto? No, de que al contrario, licenciado. Pues muchas gracias a todos, de verdad es un gusto el que hayan estado con nosotros y los esperamos el próximo miércoles, tanto para concluir este taller como para darles a conocer cuál sería el siguiente taller y algunas pláticas que también vamos a tener de una sola sesión. Que tengan una excelente noche, muchas gracias a todos y que descansen. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Maestro, Buenas noches, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, bye. Bye. Ya, se calle. ¿Ya no entiendes?